En pantalla observamos el cauce del río Pamplonita limitado por una semidraga de su lecho que ha originado aproximadamente una calle de, de distancia o de ventaja respecto del mismo caudal del río. Vemos como el río se ha reducido como al 50% para evitar que cuando se inunde pueda rebasar las regiones colindantes del Colegio Santo Ángel en el sector de Piedras del Río, limítrofe entre Cúcuta y el municipio de Los Patos. Desde la perspectiva del puente, esta es la foto que se ve. Una calle que parece ser calle de honor a la sequía, unos árboles en el trasfondo que contemplan solitarios el panorama árido de la vía, en medio del efecto del fenómeno del Niño, que parece ir creciendo o en incremento paulatino. Esta es una evidencia tangible de que el fenómeno del Niño ha ido aumentando y, como lo dicen los meteorólogos, podría impactar en los próximos meses al país. En la región norte-santandereana de Cúcuta, esta evidencia nos muestra una disminución en el caudal de agua respecto de otros años en los que este río se ha inundado por estos tiempos. Esto significaría una limitación en las condiciones de vida o de habitabilidad de especies como los gorriones, como las mismas garzas, como algunas aves que pudieran circundar por esta región, quizá patos, quizá garzas oscuras o garzas blancas, palomas, u otro tipo de vida que ordinariamente deambulara por el río. Pero al mismo tiempo una limitación del suministro de agua para estas regiones. A fin de cuentas, este caudal es indicativo del caudal del agua que proviene del páramo de Santurbán. Entonces, si no hay suficiente lluvia, si no hay suficiente suministro de agua para este afluente o para este río, entonces la región se verá con escasez de agua. Un fenómeno puede afectar varias regiones en cuanto al suministro de agua o en cuanto a condiciones de vida o suministro de alimentos. Entonces es muy importante, naturalmente, la protección de las fuentes hídricas, las cuencas, los páramos, declararlos pues un patrimonio natural sin igual, sin ecual, sin parangón, y proteger todas estas reservas, planear acueductos que mantengan estas reservas, naturalmente, garantizar, naturalmente, el suministro energético, ante todo. Ojalá hubieran diferentes fuentes de suministro, no solamente las hidrotérmicas, sino que hubieran otro tipo de generaciones de energía para esos tiempos de tanta sofisticación, como los que hemos visto en los tiempos de la guerra, ¿no? Inversiones multimillonarias en maquinarias de guerra, que hoy superan con creces la misma devastación producida por las armas atómicas en Nagasaki y Hiroshima en los años por ahí por 1945. Es como 1.61 veces más el poder de destrucción que tenían esas armas, el poder que tiene hoy la tecnología sofisticada de guerra. Entonces, ¿por qué no hemos tenido nosotros una tecnología que sea capaz de convertir este potencial geoastronómico de energía solar que tenemos en energía eléctrica? ¿Por qué no hemos sido capaces de hacer un gran despliegue de paneles solares o de plantas generadoras de energía a base de este suministro ecuatorial de energía, esta posición privilegiada que tenemos en el Ecuador? Entonces, realmente falta mucho emprendimiento, mucha iniciativa para que estos proyectos salgan adelante, junto con los proyectos que han demostrado ser asertivos en la práctica. En unas condiciones de crisis energética como las que se avisoran entonces, debemos potenciar todas las fuentes que hayan, desde las fuentes gasíferas hasta las fuentes más ínfimas de las que dispongamos, masiva porque nuestro territorio está expuesto a múltiples catástrofes naturales.
y debemos garantizar el desarrollo. Empresas que hayan potenciado el desarrollo, como Ecopetrol, como empresas que han llevado a cabo un buen despliegue nacional exitoso en el tiempo, pues deben ser promovidas e impulsadas. No podemos estar exponiéndonos a una dependencia energética que amenace nuestra soberanía y nos sitúe en un panorama de eventual dependencia o de eventual crisis o colapso respecto a otros países que hoy por hoy, como se ve, practican la guerra híbrida o la amenaza a otras naciones de invasión, de transgredir los principios de no intervención. Caso que hemos visto en los conflictos del centro de Asia y del Medio Oriente, en la región palestino-israelí, por todo el problema de conflicto que ha habido, de eventual invasión o exterminio poblacional asociado, no solo con la tradición de episodios de intervención, sino asociado con los nacionalismos y los intervencionismos, los totalitarismos, autoritarismos regionales. Entonces, aquí, también en Sudamérica, hemos visto algunos eventuales vestigios o despliegues potenciales que, Dios no lo quiera, pudieran llegar a esto. Caso de litigio entre Venezuela y Guyana, un ejemplo. Debemos tener en cuenta, primero, el principio de autodeterminación de los pueblos, de independencia, de soberanía, y potenciar nuestras propias riquezas energéticas mínimas para estos tiempos de eventual escasez, donde pudiéramos tener escasez en el suministro de energía eléctrica, en las fuentes y recursos energéticos para la subsistencia, en los recursos que necesitamos para el transporte de alimentos o de víctimas de los desastres naturales, a todo nivel. Esos recursos de transporte debemos privilegiarlos, potenciarlos y valorarlos. Con los combustibles o las reservas a aquel lugar. Y continuar en la exploración sin lugar a dudas. No podemos quedarnos bracicruzados y con las manos vacías en un momento de eventual crisis donde nos indica la factura que nos pasa el ambiente es un panorama oscuro de crisis, de sequía, de incertidumbre, si nosotros no nos relacionamos adecuadamente con el ambiente. Hemos por mucho tiempo contaminado el planeta, hemos tardado mucho el paso hacia un salto tecnológico, hacia un salto en donde pudiéramos usar realmente la energía solar para la subsistencia más allá de los hidrocarburos que obviamente recalientan el planeta. Y este recalentamiento lo que generará será seguramente la ampliación o proliferación de mutaciones de virus que han agobiado a la humanidad, como los virus asociados al coronavirus o al SARS-CoV-2, y generando nuevas mutaciones o enfermedades que pudieran generar un mayor colapso en la humanidad y el azote o la embestida de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue o las enfermedades emergentes. Inclusive la malaria ha reaparecido como producto de la minería ilegal, de la deforestación y otros factores asociados con migraciones o desequilibrio ecosistémico, correlacionados también con la pobreza, con la minería equívoca, el uso excesivo de minerales que desequilibran los ecosistemas. De manera que nuestra actitud relacional tiene que ser mucho más ecológica para proteger estos ecosistemas y debemos tener muy en cuenta que realmente nuestros ríos están secando, nuestras fuentes se agotan y debemos ser muy recursivos, muy innovadores para garantizar nuestra subsistencia, nuestra supervivencia en la armonía con la naturaleza, pues eso nos pasa factura. La naturaleza se revela cuando nosotros demos cuidado racional de ella, dominio racional de ella, como lo tuvieron quizá algunos de nuestros ancestros, y caemos en una exploración insensata de los recursos, privilegiando los dones del oro o los dones de las riquezas a los dones de la subsistencia en condiciones naturales de relación armónica con el ambiente. Algo así como ese mundo extraño del mago de Oz, donde la fiebre del oro lo corroía todo, como le pasó con el rey Mías, que todo se le convirtió en oro y después no tenía que comer. Nosotros debemos ser muy racionales y muy equilibrados en limitar las exploraciones mineras que hacen tanto daño al ambiente, que causan tanto impacto en la vida, el guerrerismo, que también causa tanto impacto en la vida, y potenciar los medios del cálculo y de la previsión para la subsistencia, calcular como el buen rey del evangelio, en qué manera vamos a tratar de ganar esta guerra contra la naturaleza.
como dijera Bolívar en su momento. Si la naturaleza nos opone, lucharemos contra ella. ¿Cómo vamos a luchar contra la escasez de recursos, el calentamiento global y la escasez de agua? Debemos ser visionarios a futuro, generar nuevos embalses, proteger lo que ya existe, racionar recursos y planear adecuadamente el almacenamiento de alimentos y de recursos para la subsistencia en tiempos de escasez, explorando nuevas fuentes de energía si fuera necesario para sobrevivir ante situaciones de eventual escasez de alimentos o escasez de suministros, como ya lo estamos viendo con las denuncias o los avisos de la ONU y de la organización de la FAO, en términos de que realmente vivimos una crisis alimentaria subyacente, con todo esto del cambio climático, con los desajustes sociales, con tantos fenómenos. Entonces, una sequía lo que quería sería agravar el contexto del impacto del calentamiento global y del cambio climático sobre nuestra humanidad. Y nosotros pues, tenemos muchos recursos. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Es potenciar lo que tenemos, valorarlo y protegerlo, generando toda la infraestructura que sea necesaria y todas las adaptaciones que sean necesarias. La inteligencia es esa capacidad de adaptarnos al cambio y la demostramos cuando valoramos el entorno y protegemos el entorno. Esa es la verdadera inteligencia según Alberto Merani. Es la capacidad de adaptarnos a los desafíos que nos plantea el entorno. Es la capacidad de evitar el peligro. Dirían también un poco los aforismos bíblicos. El peligro de un desabastecimiento, el peligro de amenazar la supervivencia, si no hacemos la transición equilibrada hacia una tecnología limpia que gradualmente nos garantiza la supervivencia a futuro, en medio de una transición equilibrada donde poco a poco vayamos generando la logística necesaria para ese cambio. Mientras tanto, pues, potenciar naturalmente los recursos de los que escasamente disponemos, teniendo en cuenta las contingencias múltiples de nuestro entorno, los desafíos, las catástrofes naturales, todos los retos que se nos presentan, y los actuales marcos de sequía, marcos de referencia de cambio climático y de sequía, que pudieran en un momento dado interponerse en el camino y que demandaran recurrir a esas escasas fuentes de combustibles para subsistir. Mientras no tengamos vías de sustitución, no debemos hacer salto del vacío, absteniéndonos de utilizar nuestro gas o nuestros recursos para empezar el desarrollo de nuestras poblaciones muy empobrecidas por el hambre, como bien lo dice la ONU o la FAO. Para el periodista yo, atenta a medios blanco.